Le damos una bienvenida a todo nuestro público. Hoy día vamos a conversar de emociones en tiempos difíciles, en este nuevo Diabetes en Vivo. Para conversar sobre este tema, hoy día me acompaña Jamie y Matías. Matías tiene 9 años, ¿cierto? Él tiene diabetes y nos va a contar su experiencia y su familia. Hola, ¿cómo están? Bien, estamos bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Ya vamos a conversar mucho más. Y también para darnos detalles de cómo enfrentar estos tiempos, algunos consejos prácticos también para entender mejor esta situación. Hoy día también vamos a conversar con Nicole González. Ella es psicóloga de la Fundación Diabetes Juvenil de Chile. Muchos de ustedes ya la deben conocer. ¿Cómo estás, Nicole? Hola Ignacio, bien, bien, gracias. Qué bueno que estés aquí con nosotros hoy día para explicarnos más de un tema que está un tema que es muy importante, que nosotros en la Fundación entendemos y sabemos que es de los más relevantes hoy en día, tomando en cuenta que, por ejemplo, un estudio hecho hace pocos días, que se llama el Termómetro de Salud Mental de Chile, que hace la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, en conjunto con la Universidad Católica, tenía algunas cifras bastante preocupantes y que nosotros acá en la Fundación también podemos decir que de cierta forma las constatamos. Esto nos pone una alerta, por ejemplo, en ver cifras como que el 46% de los entrevistados de aquella encuesta dijo presentar algún síntoma relacionado con depresión, ¿cierto? Uno de cada 4 hablaba de algunos episodios de comer en exceso o pérdida de apetito. También uno de cada 4 se sintió con poca energía, cansado, han presentado problemas incluso para dormir. Entonces, ante esta situación, digamos, de crisis pandémica que tenemos actualmente, que ya nos tiene hace más de un año con ciertas restricciones y ciertos cambios en nuestra vida cotidiana, es que, bueno, te doy el pase, Nicole, para que nos cuentes más de esto. Ajá. Gracias Ignacio. Mira, es bien interesante las cifras que tú das. Yo también estuve revisando ese estudio y es bien preocupante, ¿cierto? Es un estudio que como población, digamos, de análisis, tomó las personas de 21 a 68 años, ¿ya? Entonces nos da una perspectiva un poco de los adultos, de nosotros, digamos, cómo estamos hoy día, ¿ya? Y para empezar, como que me voy a tomar de eso en un ratito más, ¿ya? Pero para empezar, con el equipo de psicología preparamos esta presentación que se llama Consejos para el manejo de emociones en tiempos difíciles y de crisis, que está basada en un artículo que nosotras escribimos con Fernanda Núñez para la revista número 46, ¿cierto? Que es la última edición. Ajá. Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día en esta presentación? Vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver el contexto que un poco el Ignacio ya nos anticipó, ¿cierto? Cómo nos hemos sentido durante esta pandemia. Y en segundo lugar, una estrategia para gestionar las emociones, que es la regulación emocional. Ya es una técnica que vamos a tratar de revisar a grandes rasgos y esperar que les quede más o menos, que sea entendible, ¿ya? Y finalmente vamos a dar algunas recomendaciones para cuidar nuestra salud mental. Ajá. Ya. Entonces, en primer lugar, en relación al contexto y siguiendo un poco lo que nos contaba el Ignacio sobre este estudio, ¿cierto? Yo hoy día traje algunas frases, ya no traje cifras, porque me parecieron un poco quizás lejanas de lo que uno cotidianamente vive, ¿cierto? Y también un poquito quizás angustiantes, como que nos digan tal porcentaje tenemos ciertos como síntomas depresivos, en fin, pero de alguna forma eh, nos van a guiar un poquito para ver cómo nos hemos sentido en este periodo. Entonces, por ejemplo, hay personas que han dicho, ha sido un sube y baja de emociones y cambios, ¿ya? Otra persona que también nos cuenta, nos dice, me siento estresada, no estoy acostumbrada a las condiciones en las que vivo ahora, todo cambió de un momento a otro. Ajá. Entonces también nos habla de cómo ha ido variando, ¿cierto? Las condiciones en las que estábamos acostumbrados a vivir y que ahora son bastante particulares, por decirlo menos. Ajá. Después otra persona nos dice, aunque tenga pena, no lloro, y eso me estresa, pero me he tenido que restringir en mi casa por este tiempo. No me gusta que mi familia me vea llorar o que estoy mal. Ajá.
nos habla también de cómo esta intimidad de la familia, en el fondo, que ya vive 24/7 en la casa, ¿cierto? Y trabaja, estudia, hace todo en la casa, y cómo también nos van pasando cosas a nivel emocional y cómo queremos mostrar o no mostrar. Ajá. Otra persona dice, he tenido muchos dolores de cabeza y no sé por qué, pero no dejo de pensar en todas las preocupaciones que tengo en mi familia y en la incertidumbre que siento. Es interesante esta frase porque nos moviliza hacia la incertidumbre, ¿cierto?, de este tiempo, del no, como de ir el día a día viviendo y no saber qué va a pasar de aquí a una semana más, por ejemplo. Ajá, si vamos a salir de cuarentena, en qué paso vamos a estar, ¿cierto? Nos habla un poquito de eso. Y por otra parte tenemos otra frase que dice, siento una presión en el pecho, pero no sé qué es. Por más que trato de llorar, no puedo. Tengo pena, pero no lloro, sino que me siento muy irritable, todo me molesta y me descargo con los que más quiero, mi familia. Ajá. Entonces, ¿cómo parece que estamos un poquito también más irritables de alguna forma los adultos y nos descargamos muchas veces con los niños, nos descargamos con nuestra pareja, ¿cierto? Con los que estamos viviendo en el día a día. Ajá. Y ahora a mí me gustaría mostrar qué es lo que ha pasado, pero con los niños y las niñas, ¿ya? Y aquí yo me fui a un estudio que los invito también a consultar, que es el proyecto Cuidemos a nuestros niños, es del 2020, y estos son los resultados de la primera etapa del proyecto, ¿ya? Y aquí, ¿qué nos aparece de forma interesante para mostrar? Por ejemplo, entre los cambios como externalizables, claro, que nosotros vemos de nuestros niños, el 61% aumentó su reactividad emocional. Ajá. O sea, cómo frente a un hecho reacciona de manera bastante como imprudente y explosiva algunos niños. Ajá. El 42% aumentó su nivel de actividad, inquietud, hiperactividad, que es algo que me comentan harto los papás, que decir, uy, no para en todo el día, ¿cierto? Se mueve de aquí para allá y va para allá y me llama y me dice, pero mamá, mira, ve esto, mira, me pasó esto otro, ¿cierto? Eso ha aumentado. La Jamie ahí dice, parece que ha pasado. Confirmo. Ajá. El 43% dice está más desobediente o desafiante, ¿ya? Frente a algunas como indicaciones que les dan los papás, ellos se muestran más reticentes, ¿cierto? Se muestran como, ¿y por qué lo tengo que hacer? Y no quiero hacerlo. Ajá. Y el 42% aumentaron o comenzaron con los problemas de concentración. Y que esto se ve mayoritariamente en las clases online, ¿cierto? Que es como, después de, no sé, 20 minutos, los niños ya no quieren estar más frente a una pantalla, o pasaron los 40 minutos, ¿cierto? Y se quieren parar, los profesores les dan una cierta pausa, ¿cierto? Pero No. no Nos dicen lo sentimos así. identificados más o menos con todo. No, no. Ya, con algunas cositas entonces. Y por Con otra dos. parte, con dos cositas, ya. Y por otra parte hablamos de los cambios que son internables, ¿ya? Que quizás se manifiestan, pero tienen más que ver con el ámbito interno. Entonces, el 41%, por ejemplo, aumentó su apetito, ¿ya? Y esto es de alta relevancia, sobre todo para nosotros que trabajamos con personas con diabetes, ¿cierto? Porque las tenemos un poquito más ansiosas quizás y quieren picotear más, por ejemplo, ajá, o quieren de repente no respetar tanto los horarios de comida, sino como comer entre medio, en fin, y eso también es esperado dentro de este tiempo. Ajá. Tenemos un 29% que hubo cambios de humor súbito, ¿cierto? De pasar de la rabia a la alegría, por ejemplo, o de la alegría a la tristeza. Ajá. Un 14% nos dice que tiene miedo a enfermarse. Y esto es bien interesante porque hay varios niños que a mí me han dicho en nuestras asesorías, ¿cierto? Han manifestado como el miedo a contagiarse, ¿cierto? A contagiar o que se contagie un ser querido con el que viven, o incluso que un familiar o un conocido pueda morir, ¿cierto? De COVID. Esto es bien interesante para que lo tengamos nosotros ahí bien en la mira. Y otro 14% habla de desgano, fatiga o falta de energía. Y esto yo diría que se extrapoló o se magnificó, digamos, en los adolescentes. O sea, el adolescente es esperado, ¿cierto?, que por todos los cambios que está viviendo, esté más cansado, más desganado. Pero ahora realmente los chicos dicen, no tengo ganas de hacer nada.
Ajá. Tengo ganas de conectarme a la clase online, no tengo ganas quizás tanto de jugar. Bueno, el juego ahí de repente siempre los salva, ¿cierto? Pero Esto es están como muy, más muy cuando desganados. las bajan. Ah, mira, y el Mati nos aporta ahí también su experiencia. Ajá, perfecto, perfecto. Entonces, este es el contexto en el que estamos. Vimos cómo estamos los adultos, qué está pasando más o menos con los niños, y qué es lo que viene ahora, digamos, si el Ignacio ahí. Entonces, podemos sacar ciertas conclusiones, ¿cierto? En tiempos de estrés puede ser difícil controlar o regular nuestras emociones. Eso es lo primero. O sea, que nosotros andemos con esta montaña rusa de emociones es esperado, ¿ya? Y la desregulación emocional, que nosotros los psicólogos le llamamos, que es sentir que no se puede controlar la forma en que se responde a los factores estresantes, es decir, no sé cómo reaccionar frente a esta situación, también es una respuesta esperada en la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, podemos esperar que los niños y los adultos estemos más desregulados emocionalmente que regulados. Ajá. Y acá yo doy algunos ejemplos, como por ejemplo la desregulación emocional en los adultos se puede presentar como sentirse enojado, frustrado, irritable, actuar impulsivamente frente a los demás, ¿cierto? Y a veces no saber por qué. Y en los niños se puede presentar como un retroceso en el actuar de manera más infantil de lo que son, es decir, se ponen más regresivos, decimos nosotros, ¿cierto? Conductas que, por ejemplo, los niños ya habían superado la etapa de los pañales y se vuelven a hacer pipí en el fondo y necesitan volver a usar pañales, ¿ya? También es esperado que ocurra. Retraerse y tener poca motivación para hacer algunas cosas y experimentar dolores de estómago o dificultad para dormir. Ajá. Y acá lo importante es que necesitamos regular al adulto primero para poder regular a los niños. Ajá. Un adulto que está desregulado es casi imposible que pueda regular a su hijo. Uh-huh. Perfecto. Entonces, aquí surge algo bien, bien interesante, que es esta estrategia para gestionar nuestras emociones, ¿ya? Que es la regulación emocional. Y ustedes me dirán, ¿por qué a los psicólogos les gusta tanto usar palabras que nadie entiende, ¿cierto? Como ustedes me dicen la regulación y yo como que me hago una idea, pero no me queda tan claro, ¿ya? Entonces, la regulación tiene que ver con... ¿De equilibrio puede ser? Exacto, Jenny. Con cómo logramos ese equilibrio, ¿cierto? Con cómo logramos abrirnos a las emociones, aceptarlas y comprenderlas, ¿ya? Eh, por lo tanto, es como cómo las canalizamos para llegar a un equilibrio. Uh-huh. Entonces, aquí en este modelo vemos que hay ciertos pasos que tenemos que cumplir para lograr este gran proceso, ¿ya? Lo primero dice, ocurre una situación, ya ocurre una situación X en nuestra familia, en nuestra cotidianidad. Y nosotros la tendemos a interpretar, ¿ya? Y luego de esa interpretación, lo que aparece es una reacción emocional, ¿ya? Es decir, por ejemplo, mi hijo no se quiere conectar a las clases online, ¿ya? Yo lo interpreto y me pasa algo a mí. Esa es mi reacción emocional. Me enojo, por ejemplo. Ajá. Y, y luego Como que me reacciona enojo, emocionalmente. exacto, exacto. Y de ahí de cómo yo reacciono, tienen 6 pasos, que los voy a decir muy brevemente, pero que tienen que ver con, por ejemplo, la apertura emocional, ¿ya? Que es la capacidad para tener acceso consciente a las emociones. Es decir, yo digo, por ejemplo, vamos a ocupar el ejemplo de la Jamie, ¿ya? Me enojo porque el Mati no se quiere conectar a sus clases online, ¿ya? Eh, y yo me doy cuenta que algo me está pasando, o sea, algo sentí, ok, esa es la apertura emocional. Después viene la atención emocional, que es dedicar recursos atencionales a esta información que aparece. Y es decir, chuta, sí, realmente algo me pasa con esto que tiene el Mati. Ajá. Y después viene la aceptación emocional, que es decir, no me voy a juzgar eh, de esto que estoy sintiendo y que me está pasando, no voy a decir ya no te enojes, no voy a como rechazar mi emoción, sino que voy a decir, ok, me está pasando esto, perfecto.
Luego voy al etiquetado emocional, que es nombrar con claridad las emociones. Ajá. Es ponerle un nombre. Es decir, la Jamie dice en ese momento, me enojé. Ajá. Esto tiene que ver con la rabia, esto tiene que ver con la ira, con el enojo. Perfecto. Y luego viene un análisis emocional, que es cómo nosotros reflexionamos y entendemos el significado y las implicaciones de estas emociones, ¿ya? Es decir, ¿por qué se activó esta emoción? ¿Ya? ¿Por qué vino esta emoción y no vino otra, por ejemplo? Ajá. ¿Qué me querrá decir este enojo? ¿Qué me pasa a mí? Ok, estoy enojada. ¿Qué me querrá decir, cierto, esta emoción? ¿Para Ya. qué me enojé? Ajá. Luego decir, bueno, ¿estoy enojada o no estoy enojada? Como ver si, como contrastar la validez de esta emoción. Ajá. Y luego el aprendizaje, que tiene que ver con, ok, ya, para la próxima vez entonces, ¿me voy a enojar porque, por ejemplo, pasó esta situación? Ajá. Y luego que es el paso, yo diría, más, uno de los más importantes es la modulación emocional, que significa la capacidad para regular la emoción, pero que tiene que ver con aplicar una estrategia, ¿ya? Y esa estrategia también puede ser, por ejemplo, voy a hacer algo, ¿cierto? Para que este enojo se me pase. Ajá. O voy a recordar algo, o voy a traer, ¿sabéis qué? Voy a traer otra emoción a este momento. Quizás no me conviene traer la emoción de la rabia, quizás, ¿sabéis qué? Voy a traer quizás la comprensión, la empatía, ¿cierto? Y de esa forma logramos completar este ciclo de emociones, ajá, este ciclo de pasos para poder regularnos. Y finalmente, claramente, si uno trae, por ejemplo, otra emoción y empatiza con el mati que no se quiere conectar porque es fome de repente, ¿cierto? Dicen los niños, porque es diferente, porque es cansador, ¿cierto? Probablemente se me va a pasar ese enojo. Ajá. Me voy a regular, o como decía la Jamie recién, me voy a equilibrar en mis emociones. Ujú. Claro que sí. Y un datito importante que me gustaría decir es que en nuestra revista, en el artículo que nosotros escribimos con Fernanda, nosotros utilizamos una metáfora que es la del mensajero emocional, que nos dice, toda emoción tiene de alguna forma, una función, ¿cierto? Ajá. Y finalmente, ¿qué les puedo comentar? Les puedo comentar que además de la regulación emocional, podemos tener algunas estrategias, poner en práctica algunas estrategias como ser amable con uno mismo, es decir, en estos momentos difíciles, cómo de alguna forma no nos sirve tanto la exigencia, no es tan bueno, ¿cierto?, ser exigentes con nosotros en un momento que está siendo tremendamente exigente a nivel emocional. Ajá. Ponernos rutinas, ¿cierto? Y rutinas flexibles. Esto quiere decir que no me voy a estresar porque si ese día no cumplí la rutina, sino que voy a decir, ok, quizás este día es distinto, lo vivo así, y quizás hay otro día en que sí se va a poner la rutina que estuve yo pensando, ¿cierto?, que iba a tener. Bueno, en nuestro artículo aquí aparecen varias como estrategias que ustedes podrían seguir, ¿cierto? O como varias cositas para complementar la regulación emocional. Ajá. Ajá. Y Ignacio. ¿El Ignacio estará por ahí? Sí, Nicole, dime. Ah, ya. Es que, ¿sabes qué? Mi pantalla se fue a negro, ¿ya? Entonces no veo bien la presentación. Vale, estábamos, ¿cierto?, en las últimas recomendaciones que Ajá, teníamos en la revista, en ya. donde, por ejemplo, también se recomienda restringir o ser bastante cuidadoso en el consumo de algunas noticias, en el consumo de redes sociales. Exacto, exacto. También se recomienda mantener contacto constante con los seres queridos, ojalá por medios digitales, ¿cierto? Ajá. Si es que no se pueden ver de manera presencial por los cuidados que son necesarios tener.
Algunas de las recomendaciones también es recordar cómo has enfrentado otras crisis, ¿cierto? Y cómo el grupo familiar, cómo la persona con diabetes, ¿cierto? Se encuentra y tiene habilidades, ¿cierto? Que en otras ocasiones también ha ocupado y ojalá también revisarlas y poder utilizarlas ahora, ¿cierto, Nicole? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que ese punto que tú estás nombrando es fundamental, porque nos acuerda muchas veces de cómo hemos enfrentado distintas situaciones de crisis anteriormente. Si bien la pandemia es una situación extraordinaria, ¿cierto? De todas maneras tenemos en nuestro registro, ¿cierto? Distintos momentos en que nos hemos enfrentado y que, como de alguna forma, eh, las personas con diabetes y en general todas las personas hemos pasado por situaciones difíciles que podemos recordar y ver qué estrategias utilizamos en esos momentos para sentirnos mejor. Ajá. Y lo otro que decía el Ignacio y que veían ahí en la presentación es esto de restringir el consumo de noticias. Yo creo que eso es súper importante, sobre todo pensando en los niños. Ajá. De repente los niños escuchan estas noticias y se sienten tremendamente estresados y preocupados, ajá, por las cifras, ¿cierto? Por lo que dicen de la vacunación, de las muertes. Entonces también sería bueno como también restringir y que los papás pudieran filtrar qué noticias van a ver nuestros niños y qué noticias no van a ver. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y finalmente está esta ilustración, ¿cierto? Que dice, no seas tan duro contigo, acepta también que eres humano. ¿Qué nos puedes contar sobre esta ilustración? Mira, a mí me gustó poner esta ilustración porque de alguna forma dice, está bien no estar bien a veces, que es algo que nos cuesta bastante. Ajá. Y también el hecho de repente equivocarnos o de repente no saber bien qué nos está pasando, o sea, tomar acoger, yo diría, esas emociones que muchas veces no sabemos cuáles son ni sabemos el nombre, ¿cierto?, de lo que nos está pasando, estemos como en una confusión emocional. Y es importante acogernos con amabilidad, como decía anteriormente, para no estresarnos más, ¿cierto? Y también porque tenemos que comprender que este es un momento tremendamente exigente a nivel emocional. Entonces, me gustó esa ilustración como para compartirla con ustedes. Uh-huh. Muchas gracias, Nicole, por esta presentación, que sin duda va a ser de ayuda y tiene algunos consejos bastante prácticos para todas las personas que nos están viendo, para todos nuestros socios y mucho más allá también. Ahora vamos a tener una sección más de conversación, donde vamos a conocer la voz de una familia en particular. En este caso está con nosotros, como habíamos dicho antes, hoy día está Jamie, ¿cierto? Y Matías. Matías tiene 9 años, tiene diabetes desde junio del año pasado, o sea, tuvo un diagnóstico, tuvo un debut, como decimos nosotros, que comenzó en plena pandemia del año pasado. Entonces queríamos preguntarles, en breve, ¿cierto? ¿En qué minuto los pilló a ustedes y cómo vivieron ese debut en este contexto? Bueno, yo te puedo comentar desde la vereda de padre, que obviamente fue un momento complicado, un momento difícil, de acuerdo obviamente a la situación que estamos viviendo, que es la pandemia. Todo se complicó un poquito más. Entonces, bueno, estábamos también como familia en una situación súper especial, en donde yo me encontraba embarazada en ese periodo de tiempo y estaba ya casi en mi última etapa de embarazo. Entonces, fueron muchas emociones que se juntaron y que también, como te decía, por el tema pandemia, se nos complicó. Fue difícil, fue complejo, fue sorpresivo para nosotros, pero también fue especial. Podemos sacar algo positivo. Perfecto. Y en ese punto también quería consultarles en tu familia, ¿cierto? En tu casa, ¿quiénes están habitualmente? ¿Quiénes componen el núcleo? Acá en la casa, ¿quiénes viven? Sí. Bueno, yo acá vivo con mis padres y con mi hermana. Perfecto. ¿Y cómo ha sido en tu caso, Matías, cuando comenzó recién la pandemia y tuviste, digamos, en vez de ir a clases presencial,
comenzaste a estar, ¿cierto?, en la casa. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué te pasaba en esos momentos? ¿Te gustaba, no te gustaba? O sea, me gustan las clases online, o cosas no me gustan. Sí. Bueno, al principio yo la verdad es que estaba bastante feliz porque yo creo No le que gustaba ir al colegio. no, Entonces, porque yo creo que todos tal vez hemos dicho que le gustaría hacer las clases en la casa, porque uno está ahí con su familia. Yo creo que todos hemos dicho eso, pensado alguna vez, pero ahora que yo lo vivo, pienso que es mejor estar en el colegio, porque uno aprende mejor y eso. ¿Qué echas de menos del colegio en Echo de particular? menos, por ejemplo, que uno también se podía jugar con sus compañeros, que uno aprende en el colegio mejor. Ujú. ¿Y qué te ha gustado de estar en casa, tomando ahora lo positivo? Tomando ahora lo positivo de la casa, es que puedo estar con mi familia, que, mm, que es más sí, flexible el tema de los horarios. Yo creo que es lo sí, que más nos beneficia a todos. sí, porque Ujú. yo tengo miedo de ir al colegio, clases presenciales, porque no sé cómo va a ser el tema de mi horario de almuerzo, de los desayunos, Colaciones. colaciones y todas esas cosas. Entonces, por eso tengo miedo de ir a clases presenciales y por eso prefiero quedarme acá en la casa por un tiempo. Gracias por contarnos y con esta honestidad, ¿cierto? Y qué es lo que le pasa no solo a ti, sino a muchos jóvenes, como nos contaba Nicole, y a muchas personas en general. Jamie, cuéntanos un poco desde tu punto de vista, que como nos dijiste, a mediados del año pasado, cuando Matías fue diagnosticado, tú te encontrabas embarazada en ese momento, estamos en el contexto de la pandemia. En Claro. particular para ti, ¿cómo viviste este desafío y qué herramientas crees que has desarrollado para manejar o para navegar en estas situaciones a veces tan complejas? Bueno, como ya lo había dicho, fue súper complejo para uno como mujer en esa situación de embarazo. Obviamente las hormonas están un poquito más acentuadas, por decirlo así. Eh, Fue como un cúmulo de emociones, entonces para mí obviamente fue complejo porque quien tomó la rienda, por decirlo de alguna manera, de la situación de Matías fue mi marido, quien es el que pudo estar presente con él, ir a visitarlo, muchas veces no lo dejaban entrar, estábamos con la preocupación de que obviamente nunca el Matías había estado tanto tiempo solo, nunca se había alejado de nosotros, entonces para uno como mamá eso es un tema obviamente de preocupación. Eh, y como te decía, fue en mi último periodo de tiempo de embarazo, entonces fue súper estresante todo, fue súper como preocupante. Ujú. ¿Y qué crees que has aprendido desde ese momento hasta ahora? Bueno, desde ese momento yo creo que fue como un renacer de Matías para nosotros, porque después de una semana de su debut, yo tuve a mi hija que es la Luciana. Entonces nos dieron de alta los dos juntos, a los tres, a mí, a Matías y a la Luz, y llegamos los tres juntos a la casa. Pues. El Entonces mismo fue día. partir de cero con este debut diabético, con esta situación de volver a criar a una bebé, en una situación compleja de pandemia. Entonces como que nos tiraron un poco a los leones, la vida nos tiró un poco a los leones y en realidad hemos tratado de manejarlo de la mejor forma posible, o sea, organizando los horarios de Matías, los horarios de mi bebé, eh, ambos como papá, ahora mi marido no está presente, pero él también siempre está súper presente en todo lo que conlleva todo esto. Perfecto. Oye, Matías, me gustaría que nos contaras también de tu punto de vista respecto a la diabetes. ¿Cómo fue volver a la casa con todas estas nuevas implicancias que tiene el tratamiento? ¿Cómo lo llevaste? ¿Te fue fácil adaptarte a tomarte la glicemia, ponerte la insulina, etcétera? La verdad es que, bueno, yo cuando llegué a la casa, me acuerdo que venía desde allá
de a donde estaba yo, Hospital. y en el hospital. Y venía, estaba, apenas podía bajar la escalera. Para mí era como súper difícil caminar, entonces por eso me cansaba mucho, no podía ni caminar, entonces por eso, entonces llegué al auto y fue como Un un alivio. alivio. Entonces llegué después también como vivimos en un departamento, tuve que subir al tercer piso, que vivimos en el último Te piso, sentías débil. me sentía súper débil. Entonces cuando llegué acá, llegué a mi pieza, me tiré en la cama y tenía el azúcar baja y tenía mucha hambre. Me acuerdo que me acosté en la cama, me comí un jamón, me tomé agua con azúcar, pero lo que sí fue como un alivio es que vi a mi hermana y que la pude tener en brazos mientras estaba ahí. Entonces, por eso, aparte que también había viajado mi Lela, mi tía, para acá, entonces por eso Fue un apoyo para ti fue un apoyo emocional. para mí, Ujú. pero Y fue bastante actualmente, complicado. Mm. claro, y actualmente, ¿cómo vas con tu tratamiento de la diabetes? ¿Te tomas la glicemia? Y yo la verdad es que bastante bien pero debo reconocer que a veces me da mucha lata inyectarme, no quiero inyectarme y siempre me gustaría que no inyectarme. Entonces, por eso en el sentido bien, pero en el sentido me da lata inyectar. Ujú. Así pasa a veces. Y te quería Así es. preguntar, ¿qué cosas te gustan a ti hacer, Matías, en tu día a día ahora, ¿cierto? En pandemia, además de tener estas clases, ¿cierto? Además de compartir con tu familia, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Te gusta jugar? ¿Me contabas un poco? Te veo con una silla gamer. Cuéntanos un poquito de lo que te gusta hacer. Mira, yo juego videojuegos con mis amigos, subo videos a YouTube, que mi canal se llama MatiGame87. Y Perfecto. también tengo Instagram, que se llama MatiGame87 Oficial YT. Y, mm, y eso hago, juego videojuegos, subo videos, y eso, en eso me divierto yo. A veces salgo a jugar a la plaza con un amigo que tengo, y eso hago en mis tiempos Y, libres. gracias, Matías. ¿Y tú crees que tener diabetes ha cambiado algo de lo que te gusta hacer? Yo creo que sí, pero en el tema de alimentación, que es lo único que yo creo que afecta a la diabetes que yo he visto, porque tengo que inyectarme para prácticamente todo que tenga carbohidratos, porque no puedo, por ejemplo, antes a mí me gustaba el té con azúcar y ahora dejé el té porque no me lo puedo tomar con azúcar. Ujú. Entonces, Existen los... por eso, yo ahora tomo, por ejemplo, puro jugo, de Cuen- todo. cuen- Cuéntanos un poco, Jamie, también de cómo ha sido cambiar o cómo lo han hecho para cambiar algunas cosas, por ejemplo, el azúcar en el té que me contaba. ¿Cómo ha sido para ustedes en lo práctico, cierto, de la alimentación? ¿Y cómo lo han llevado ustedes? Bueno, como lo hemos hablado también con Nicole en las sesiones que hemos tenido, nosotros como papá de Matías hemos tratado de hacer lo más flexible el tema de la diabetes, lo más natural, lo más normal posible, porque obviamente es una condición que él va a llevar toda su vida. Entonces, desde ese sentido, no tratamos de en realidad, obviamente, inyectarlo cuando se requiera la inyección, pero cuando, por ejemplo, tratamos de darle almuerzo sin carbohidratos, ensaladas con pollito, y así evitamos que él tenga que inyectarse. Pero en sí, ahora me he tenido que inyectar bastante porque he andado con alta, Claro, de acuerdo a su bastante. desarrollo, obviamente él va teniendo cambio y también tiene que regular el tema de su insulina. Entonces, claro, hay periodos más complejos que otros, pero hemos estado súper bien hasta el momento, lo hemos podido llevar bien. Y claro, obviamente para un niño y en realidad para cualquier persona, yo creo que no es grato estarse inyectando para comer eh, o teniendo que medir carbohidratos y ese tipo de cosas.
Pero como te comentaba, ha sido para nosotros igual un desafío, lo hemos podido enfrentar bien, creo yo. Ujú. ¿Y qué les dirían ustedes en base a todo lo que ustedes han aprendido y todo lo que ustedes me cuentan? ¿Qué le dirían a las familias que están comenzando hace poco tiempo o ahora mismo con diabetes? ¿Qué mensaje les podrías dar tú? ¿Qué recomendaciones les podrías dar tú desde tu experiencia? Yo desde la experiencia como mamá, obviamente uno siempre quiere, quiere lo mejor para sus hijos. Desearía que quizás no estuviéramos en esta situación, pero asumiendo la condición y como ya te decía antes, tratar de hacerle lo más llevadera la condición de diabetes, porque, bueno, nosotros tratamos de, por ejemplo, compramos como una cosita para los lápices de insulina, Es como un pulpito. que es un pulpito, claro, por decirlo de alguna manera. Y eso como que le inhibe el dolor de la punción en el momento en que él se inyecta. Otra cosa es que, por ejemplo, el tema del sensor, yo sé que para todos no es accesible, no es ¿cómo se dice? Un producto accesible, un accesorio accesible para toda la familia, pero sirve pues, de gran ayuda y obviamente sería genial que pudiera ser como una ley de salud para las personas que llevan esta condición. Y otra cosa que obviamente el tema de la alimentación, nosotros en general, y antes de que el Matías tuviera diabetes, tratábamos de tener una buena alimentación también, de comer saludable. De hecho, también para nosotros fue sorpresa porque al tiro uno lo asocia al tema de la alimentación cuando te dicen tu hijo tiene diabetes, pero nosotros no. Nunca, no sé, nos alimentamos mal, entonces nos cuestionábamos por ese lado, pero no era así, pues no era ese el motivo de que a Matías le diera la diabetes. Muchas gracias por contarnos, ¿cierto?, cómo ha sido para ustedes. Sabemos que a veces este proceso no es fácil y les agradecemos mucho poder que hayan, ¿cierto?, estado aquí con nosotros y contándonos de la manera más honesta cómo lo han podido vivir. Aquí en los comentarios del público tenemos hartos saludos para ustedes, ¿cierto? De familiares, ¿cierto? También hay harta gente que le dice mucha fuerza, dicen que es muy difícil. Otra socia nos dice que su hijo debutó este año recién, su hijo tiene 2 años, que lo vivió, ha tratado de aprender harto a pesar de la tristeza, y así varios comentarios que tienen que ver con las vivencias de este periodo tan especial, ¿cierto? Y de Es esta complejo, condición. pero es llevadero. Yo ese es el consejo que podemos darle a las familias que quizás están debutando, que no hay que echarse a morir porque en el fondo es una condición que diferente, distinta, que inesperada y todo, pero llevadera. Entonces, que esta condición no les va a impedir hacer nada. Eso es lo que tratamos nosotros como papá de inculcarle a Matías, que esta condición es algo, es una característica más de él, nada más que eso. Exacto. Es Exacto. como una condición. No es una enfermedad, no es nada, es solamente una condición que hay que saber llevarla, pero yo encuentro que la verdad es que hemos tenido bastante suerte y no me puedo quejar, porque, por ejemplo, yo debuté y salieron los Chocapic sin azúcar, el Colacao sin azúcar, manjar sin azúcar, el manjar sin azúcar, daily, y varias cosas, y también tengo suerte porque, por ejemplo, como en los comentarios que dijo del niño que debutó a los 2 años, yo, por ejemplo, por lo menos debuté a los 8. Entonces, en ese lado tengo suerte porque a los 2 igual es complicado porque son bebés todavía. Entonces es complicado. Gracias, Matías. Y aquí te mandan muchos saludos y mucho cariño también. Aquí veo que algunos son tus familiares, pero también gente de la comunidad de personas con diabetes, que es lo que nosotros impulsamos aquí, tener esta conversación franca, directa,
con la experiencia de personas que viven realmente esto, ¿cierto? Con el consejo también de los profesionales, y la fundación lo que hace es tratar de convocar a este grupo de personas a instancias como transmisión en vivo, como los talleres que tenemos mensualmente, y también a las asesorías que Nicole nos puede contar un poco más de qué constan las asesorías y cómo se pueden pedir también. Ajá. Ya. Las asesorías es un servicio de la fundación que es totalmente gratuito, ¿ya? Que eso es súper importante, y que consta de varios profesionales. Nosotros tenemos una enfermera, tenemos nutricionista y tenemos psicólogas, ¿ya? Y la idea es hacer, uno las solicita en línea, uno se mete a la página y aparece inmediatamente asesorías en línea, y uno llena un formulario para inscribirse, para ver qué asesoría necesito en este momento. ¿Necesito solo de psicología, o me gustaría también nutrición, me gustaría enfermería? Ajá. Y en general cuando ingresan, nosotros trabajamos en un equipo como multidisciplinario, entonces siempre, por ejemplo, se hacen derivaciones internas, en el caso de que se necesiten, ¿cierto? Por ejemplo, yo pido la asesoría de psicología, pero yo veo que quizás a esta familia le está faltando un poco más educación en tema de conteo, por ejemplo. Entonces hago la derivación con los Nutri y también van a tener esa asesoría. Entonces, súper positiva de alguna forma, y sobre todo pensando en el tiempo difícil que estamos viviendo, ajá, se hace aún más necesaria. Muchas gracias, Nicole. Entonces también le aprovechamos de recordar a todo nuestro público que estas asesorías se pueden pedir en nuestro sitio web www.diabeteschile.cl. En la sección de servicios que aparece en el menú principal están las asesorías individuales, las asesorías educativas. Así que también nos pueden preguntar por nuestras redes sociales, que en Facebook y en Instagram somos @diabeteschile, donde pueden encontrar todos nuestros materiales educativos, todas nuestras revistas, ¿cierto? Todos los talleres y actividades que tenemos. Así que quedan todos muy invitados a estar ahí. Y ya finalizando, les doy las gracias nuevamente a Nicole, psicóloga de la Fundación, por esta presentación, ¿cierto? Y esta conversación. Y también le damos las gracias a Jamie y a Matías, que han brillado, ¿cierto?, en esta entrevista, contándonos su experiencia desde lo más honesto que tienen ellos. Así que muchas gracias, y si quieren hacer un saludo final o una despedida en este momento, Matías, Jamie. No, que muchas gracias por estar aquí, por estar viendo. Sí, pues yo quiero agradecer también particularmente a la Nicole, que obviamente psicóloga de la fundación y nos ha servido de mucho en este periodo de tiempo. Siempre que la necesitamos está ahí presente para nosotros, y también, como ella mencionaba, a los otros profesionales, que enfermeros, que también han sido de gran ayuda para nosotros. Así que te agradezco la invitación, y eso, muchas gracias y saludo a las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Nicole, ¿también tienes algo para despedirte? Nada, aquí están nuestras asesorías, y que nosotros estamos súper disponibles, como dice Jamie, para atenderlos y para que podamos acompañarlos en este camino. Perfecto, muchas gracias y nos vemos ya en una próxima transmisión de Diabetes en Vivo. Gracias por estar con nosotros. Síganos en redes sociales y visiten nuestra página web. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.